Estamos en directo con este libro que se llama Mecanismos de la Mente, de Eric Berne, y vamos a comenzar con los elementos de que dispone el ser humano. ¿Puede juzgarse a la gente por su aspecto físico? Nadie ignora que, al igual que una gallina, un ser humano se desarrolla a partir de un huevo. En un estadio primitivo de su evolución, el embrión humano forma un tubo compuesto por 3 capas. De la capa interna de este tubo derivarán ulteriormente el estómago y los pulmones, de la capa media los huesos, músculos, articulaciones y vasos sanguíneos, y de la capa externa la piel y el sistema nervioso. Habitualmente estas 3 capas crecen en forma aproximadamente igual, de manera que el ser humano es una mezcla bien balanceada de cerebro, músculos y órganos internos. En algunos huevos, sin embargo, una capa crece más que las otras, de modo que cuando los ángeles han terminado de armar la criatura, ésta puede tener más intestinos que cerebro o más cerebro que músculo. Cuando esto sucede, las ocupaciones del individuo estarán por lo general relacionadas principalmente con la capa hiperdesarrollada. Podemos pues decir que, mientras que el ser humano normal es una mezcla, algunos individuos poseen una predisposición digestiva, otros una predisposición muscular y otros una predisposición cerebral, y correlativamente una constitución somática, digestiva, muscular o cerebral. El individuo de constitución digestiva es de aspecto grueso, el muscular es amplio y el cerebral alargado. Esto no quiere decir que un hombre será tanto más inteligente cuanto mayor sea su altura, sino que si el físico de un individuo, incluso el de uno de poca talla, es más bien alargado que ancho o grueso, este hombre estará más interesado por lo que pasa en su mente que por lo que hace o come. Pero la clave hay que buscarla en la delgadez y no en la altura. En el otro extremo, un hombre de cuerpo más bien grueso que amplio o alargado demostrará por lo general más interés por un buen bistec que por una buena idea o una buena caminata. Los médicos emplean palabras griegas para describir estos distintos tipos de constitución somática. En el caso de los individuos cuya estructura corporal depende principalmente de la capa interna del huevo, emplean el término endomorfo. Si depende de la capa media, lo denominan un mesomorfo, y si depende de la capa externa, lo llaman un ectomorfo. Como la capa interna del huevo humano o endodermo da origen a los órganos abdominales o vísceras, el endomorfo es habitualmente de predisposición visceral. Como la capa media da origen a los tejidos corporales o soma, el mesomorfo es habitualmente de predisposición muscular. Y como la capa externa da origen al cerebro o al encéfalo, el ectomorfo es habitualmente de predisposición cerebral. Trasladando esto a términos griegos, tenemos el endomorfo viscerotónico o el mesomorfo somatotónico y el ectomorfo cerebrotónico. Las palabras son hermosos objetos para el cerebrotónico, pero un viscerotónico sabe que no puede comerse un menú, cualquiera sea la lengua en que esté escrito, y un somatotónico sabe que no podrá aumentar su diámetro torácico leyendo un diccionario. Así que es aconsejable abandonar estos términos y ver a qué clase de individuos realmente se aplican, recordando nuevamente que la mayor parte de los individuos son mezclas bastante bien balanceadas y que lo que vamos a decir a continuación se refiere solo a los casos extremos. Hasta ahora estos tipos han sido cuidadosamente estudiados solo en el sexo masculino.
Vamos a ver el caso del endomorfo biserotónico. El hombre que pertenece definidamente al tipo grueso, más que al amplio o al alargado, es más bien blando y redondo, de tórax grande y abdomen mayor aún. Le importa más comer que respirar. Su rostro es ancho, su cuello corto y grueso, sus brazos y músculos robustos y sus manos y pies pequeños. Su pecho está demasiado desarrollado y parece un globo a punto de estallar. Su piel es blanda y lisa y cuando se queda calvo, cosa que por lo general le sucede bastante precozmente, pierde primero el cabello de la parte media de la cabeza. El político pequeño y regordete, de rostro jovial y rubicundo, y con un cigarro entre los labios, que da la impresión de estar siempre a punto de entrar en una riña, es el mejor ejemplo de este tipo. La razón por la cual es frecuentemente un buen político reside en que le gustan los banquetes, la gente, los baños y el sueño. Es tranquilo, reconfortante y sus sentimientos son fáciles de entender. Su abdomen es voluminoso porque está repleto de intestinos. Le encanta meterse cosas dentro de él. Le gusta ingerir alimentos y también despertar afecto y aprobación. La imagen que tiene de un rato realmente bueno es la de un banquete con gente que guste de él. Es importante que un psiquiatra conozca la naturaleza de estos individuos para comprenderlos mejor cuando vienen a él en busca de consejo. El mesoformo somatotónico, el individuo que pertenece al tipo amplio más que al grueso o alargado, es por lo general robusto y musculoso. Sus piernas y antebrazos son vigorosos, su tórax y su abdomen son firmes y bien formados, y el primero es más amplio que el último. Le importa más respirar que comer. Tiene una cabeza huesuda, hombros anchos y mandíbula cuadrada. Su piel es gruesa, ruda, elástica y se curte fácilmente. Cuando se queda calvo comienza a perder primero el cabello de la parte anterior de la cabeza. Dick Tracy, Lil Abner y otros hombres de acción pertenecen a este tipo. Sirven espléndidamente como bañeros o como trabajadores en tareas pesadas. Les gusta desplegar energía. Tienen músculos en abundancia y les encanta usarlos. Les atraen la aventura, el ejercicio, la lucha y el dominio. Son atrevidos y carecen de inhibiciones. Les gusta dominar a las personas y cosas que los rodean. Si el psiquiatra conoce lo que hace feliz a estos individuos, será capaz de comprender por qué pueden sentirse desdichados en determinadas situaciones. Ahora veamos el ectomorfo cerebrotónico. Este es el de tipo alargado, posee huesos y músculos delgados. Sus hombros tienen tendencia a caer, su abdomen es chato, con el estómago caído y las piernas son largas y débiles. Tiene cuello y dedos largos, y el corte de su cara se parece a un huevo. Su piel es delgada, seca y pálida, y rara vez se vuelve calvo. Tiene el aire de un profesor distraído y frecuentemente lo es. Aunque son individuos inquietos, prefieren guardarse su energía y no les gusta moverse demasiado. Acostumbran a encerrarse en sí mismos y mantenerse apartados de las dificultades. Los inconvenientes los perturban y escapan de ellos. Sus amigos no los entienden muy bien. Se mueven a sacudidas y sienten a sacudidas. Perdón. El psiquiatra que entienda cuán fácilmente se angustian estos seres podrá ayudarlos a vivir mejor en el mundo sociable y agresivo de los endomorfos y mesomorfos. En los casos especiales en que un individuo pertenece definidamente a uno u otro de estos tipos, se puede saber bastante de su personalidad con solo examinar su aspecto físico. Cuando la mente humana se halle en uno de sus conflictos consigo misma o con el mundo externo, la forma individual de manejar el conflicto estará en parte determinada por el tipo al cual se pertenezca.
El biserotónico preferirá ir a una reunión en la que pueda comer y beber y encontrar buena compañía, en un momento en el que más le convendría atender sus asuntos. El somatotónico preferirá salir y hacer algo, dominar la situación, aun cuando lo que haga sea disparatado e inadecuado para el momento, mientras que el cerebrotónico se encerrará en sí mismo y rumiará el problema, cuando quizás le convendría más hacer algo para resolverlo o buscar una buena compañía que lo ayude a olvidarlo. Como estas características de la personalidad dependen del crecimiento de las capas del pequeño huevo a partir del cual se desarrolla el ser humano, resulta muy difícil cambiarlas. Sin embargo, es importante que el individuo conozca la existencia de estos diferentes tipos para que, teniendo por lo menos un indicio de lo que puede esperar de quienes lo rodean, sea capaz de tener en cuenta las diversas clases de naturaleza humana y pueda reconocer y aprender a controlar sus propias tendencias naturales, que pueden llevarlo a cometer una y otra vez los mismos errores en el manejo de sus problemas. Pero ¿de dónde procede la energía humana? Si deseamos comprender una cosa cualquiera en este mundo, debemos preguntarnos primero cómo está formada y cómo sus partes se ensamblan entre sí, y segundo, de dónde procede su energía y cómo es encauzada adecuadamente. Para comprender un automóvil, debemos considerar primero sus partes y su respectiva ubicación y ver después cómo la energía de la nafta se transforma en fuerza motriz merced al trabajo del mecanismo. Para comprender una bomba de agua, un receptor de radio, un cometa, una cascada, un árbol en crecimiento o a un hombre encolerizado, debemos seguir el mismo camino. La construcción se denomina estructura y el trabajo se llama función. Para comprender el universo debemos estudiar su estructura y función. Para comprender un átomo estudiamos su estructura y función. Después podremos hacer navegar un barco o provocar la explosión de un átomo. Hemos visto que la estructura de un ser humano consta de 3 clases de tejidos y que sus acciones y reacciones están en parte determinadas por la importancia de las distintas capas. Si estudiamos ahora las glándulas y el cerebro, comenzaremos a entender cuáles son los mecanismos que controlan la energía necesaria para su funcionamiento. La energía del hombre deriva de los alimentos y el oxígeno. La cantidad de comida que ingiere, sumada a la que ha almacenado en su cuerpo, determina la cantidad de energía que es capaz de liberar por medio del oxígeno. El objeto de la digestión es transformar los alimentos en sustancias mucho más simples que pueden ser almacenadas y empleadas a medida que se lo requiere para liberar energía por medio de cambios químicos. El vinagre y el bicarbonato de sodio colocados en un vaso producen efervescencia y calor, que es una de las formas de la energía. De una manera más complicada, las sustancias químicas y el oxígeno se combinan y producen calor dentro del cuerpo, de modo tal que una cierta cantidad de alimentos da lugar a la producción de un determinado número de calorías que el organismo emplea para sus necesidades. ¿Cómo este calor se transforma en la clase de energía que el cuerpo requiere? Es algo que no ha sido aún suficientemente explicado. La energía humana se nos presenta en 2 formas, la energía corporal y la energía mental. Así como podemos considerar que la energía necesaria para realizar un paseo en automóvil deriva en parte del vehículo y en parte del conductor. Las glándulas tienen gran influencia en la determinación de la velocidad del consumo de la energía corporal y del propósito general para el cual se la emplea. La glándula tiroides hace las veces de un acelerador y mantiene al individuo funcionando a alta o baja velocidad. Puede mantenerlo funcionando a una velocidad mayor que aquella que la ingestión de alimentos es capaz de proveer, de modo tal
que el organismo tendrá que recurrir a sus reservas para suministrar la energía necesaria y por lo tanto una persona cuya tiroides es hiperactiva tiende a perder peso. En el otro extremo, la tiroides es capaz de retardar la velocidad y determinar un gasto de energía siempre menor que la ingestión de alimentos. El exceso de esto se almacena en forma de grasa y otras sustancias, por lo que el individuo con una tiroides poco activa tiende a aumentar de peso. Si hemos comparado la tiroides con el acelerador de un auto, podemos decir que las suprarrenales, que se encuentran adheridas a los riñones, cumplen la función de válvulas distribuidoras. Cuando necesitamos un aporte extra, las suprarrenales liberan bruscamente una enorme cantidad de energía. Esto sucede habitualmente cuando tenemos que luchar o escapar. Las suprarrenales son las glándulas que nos preparan para la acción cuando estamos furiosos o asustados. Hay veces en que aún coléricos o atemorizados somos incapaces de reaccionar, de modo que la energía extra no es consumida. Esta energía tiene que descargarse de algún modo, y como la vía normal de expresión se encuentra bloqueada, va a ejercer su acción sobre los músculos del corazón u otros órganos internos produciendo palpitaciones y otras sensaciones desagradables. En ningún caso, la energía extra desaparece simplemente. Si no es empleada en el momento oportuno para la lucha o la huida, o en la producción de palpitaciones cardíacas o contracciones de otros órganos internos, se acumula hasta que encuentra una oportunidad de expresarse directa o indirectamente, según veremos más adelante. Tanto la tiroides como las suprarrenales son susceptibles de variaciones individuales en distintas personas. Debido a su tiroides, algunos individuos están permanentemente en actividad, mientras que otros son siempre perezosos. Existen otras razones, además de la tiroides, que explican tales diferencias en la producción total de energía, pero debe pensarse siempre en esta glándula al tratar de explicar las causas de la inquietud o la inactividad. Del mismo modo debemos pensar en las suprarrenales cuando se plantea la cuestión de las diferencias en la excitabilidad. Algunos individuos poseen suprarrenales extraordinariamente reactivas, por lo que su organismo se encuentra con frecuencia en un estado tumultuoso, mientras que otros no sienten nunca esta oleada de fuerza que surge con la cólera profunda. Perdón. A ver. La tiroides influye sobre la actividad total del individuo, independientemente del empleo a que se aplique la energía. Las suprarrenales liberan cantidades adicionales de energía con el objeto de ayudar al individuo a apartarse de las cosas que lo amenazan o a afrontarlas, ya sea huyendo, destruyéndolas o poniendo en fuga al agente amenazador. Las glándulas sexuales influyen también sobre la producción total de energía y, al igual que las suprarrenales, la energía que liberan proporciona fuerzas adecuadas para ciertos propósitos especiales. Podríamos decir que las suprarrenales se colocan al servicio del instinto de autoconservación al poner en libertad una energía extra para la destrucción o la fuga. Los testículos y los ovarios se ponen al servicio del instinto sexual, añadiendo un interés adicional a ciertas actividades constructivas. Su propósito primordial incumbe a la unión sexual, pero parte de la energía que liberan puede ser provechosamente utilizada para cualquier actividad romántica o sublime en la cual existe un sentimiento de comunicación, afecto o creación.
Al hablar sobre estas glándulas, debe quedar claramente establecido que no tenemos derecho a afirmar que son la fuente de la energía y el deseo de crear y destruir, sino que su objeto es conferir, de algún modo, un sabor adicional a estos deseos y liberar la necesaria energía extra para llevarlos a cabo. Los ancianos, cuyas glándulas están agotadas, pueden todavía crear y destruir, pero habitualmente no poseen ese acaloramiento apasionado y esa concentrada energía características de la juventud. Por otra parte, las glándulas no tienen nada que ver con la forma particular como se emplea la energía liberada. Por ejemplo, las suprarrenales proporcionan mayor energía y velocidad a los músculos de los brazos y las piernas, pero no determinan si estos miembros serán empleados para luchar o para huir. Las glándulas sexuales hacen que el individuo se sienta más fuerte y activo y aumentan la atracción que es capaz de experimentar por los objetos externos, especialmente los demás seres humanos, habitualmente los del sexo opuesto, pero no determinan la forma en que se aproximará a ellos ni las personas que elegirá. Si poseyera glándulas, pero no cerebro, un ser humano mostraría apenas un poco más de iniciativa que la de una botella de vino al fermentar. Esto puede demostrarse extirpando la corteza cerebral a un gato. Bajo influencia de las suprarrenales, el gato reaccionará con accesos de ira y se preparará para una lucha violenta ante la provocación más mínima y aún casi sin ella. Pero ni conocerá el objeto de su rabia ni será capaz de comportarse adecuadamente frente a una amenaza real. El animal está encolerizado, pero no sabe cómo ni contra quién actuar. El cerebro es necesario para la acción efectiva, en el cumplimiento de un propósito determinado. A ver, vamos a ver acá. La energía necesaria para pensar y sentir es mucho más difícil de comprender que la energía empleada para el mero movimiento y poco se conoce acerca de su origen. Se sabe que la mente necesita energía para su actividad y puede demostrarse que el cerebro produce ondas eléctricas y consume oxígeno. Esto quiere decir que la energía empleada por la mente no es completamente diferente desde el punto de vista de su calidad que la energía usada por el cuerpo. Y podría muy bien tratarse de la misma energía usada de modo diferente. Puede demostrarse experimentalmente que existe una diferencia entre las presiones eléctricas del cerebro y del cuerpo, y entre las diferentes partes del cerebro, y que estas diferencias se modifican cuando la mente está activa. Esto demuestra que la actividad mental se acompaña de cambios eléctricos. Una buena parte de esta energía se emplea en no hacer nada, o mejor dicho, con abstenerse de hacer algo. Una de las principales funciones del cerebro consiste en mantener amortiguada la actividad individual y en impedir el desenfreno del resto del sistema nervioso, cosa que sucede en el gato descerebrado. Mantener un firme dominio sobre el sistema nervioso inferior requiere energía, del mismo modo que se la necesita para mantener una yunta de caballos fogosos bajo las riendas. La energía mental es también necesaria para mantener separados ciertos sentimientos e ideas con el objeto de conservar el orden mental. Si se permitiese que toda clase de ideas e impresiones se confundiesen libremente en la mente humana, ésta se convertiría en algo tan desordenado como una hacina de heno. Cuando se permite que se mezclen las ideas y los sentimientos, que habitualmente permanecen separados, tal como sucede en los chistes o en las situaciones embarazosas,
La energía primariamente utilizada para mantenerlos aparte se libera y puede entonces ser empleada para otros fines. Por ejemplo, puede contribuir a producir un sonrojo o a desencadenar una explosión de lágrimas o carcajadas. Por ejemplo, en aquellas situaciones en las cuales está implicado el prestigio social, el sentimiento de respeto que deben tener los inferiores, merced al empleo de la energía mental, se mantiene aparte del resentimiento provocado por esta situación. Cuando se permite que el resentimiento reprimido se exprese abiertamente, la energía primariamente empleada para contenerlo se pone en libertad. Y esta energía añadida a la del resentimiento liberado puede ser suficiente para hacer brotar una sonrisa o una lágrima en los oyentes. Esto se puede ilustrar en el caso de la mujer que, viajando en trolley, se negaba a pagar su boleto. Cuando el guarda insistió en que debía pagar o descender del vehículo, la mujer exclamó: «Soy una de las pocas mujeres que no tienen por qué pagar. Mi marido es gerente de la compañía». El guarda no se dejó conmover. «A mí no me importa que usted sea una de las pocas mujeres del gerente. Igual tiene que pagar». En este caso, el mismo proceso de desafío y liberación de resentimiento tuvo lugar tanto en la mente de los oyentes como en la actuación real del guarda. Este empleó la energía liberada para hablar y los pasajeros para sonreír. En ambos casos, además, se agregó la energía liberada al asociar abiertamente las ideas de riqueza y poligamia. El surgimiento de estas y otras conexiones ocultas puso en libertad bloques de energía que fueron empleados por los distintos personajes en juego para reír, sonreír, hablar o expresar su irritación. Entonces, nuestra energía proviene del alimento que ingerimos y del aire que respiramos, y que las glándulas desempeñan un importante papel en la determinación de la fuerza en que dicha energía es liberada y la dirección que toma, mientras que el cerebro decide el propósito exacto para el cual es empleada. Por lo tanto, si se desea modificar en cantidad o en objeto la producción total de energía de un individuo, se ofrecen 3 puntos de ataque. La modificación de la producción de energía a partir del aire o de los alimentos es un problema que pertenece al campo de la medicina interna y se presenta en los casos de anemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y tiroideas. Sobre la modificación de la liberación de energía por las glándulas se sabe poco hasta el momento. El control de la energía por medio de la mente es un problema que incumbe la psiquiatría y es este el de que nos ocuparemos en este libro. ¿Se acuerdan que el libro se llama Mecanismos de la mente? ¿Para qué sirve el cerebro? Bien. No demasiado correctamente se compara a menudo el cerebro con una central telefónica, por el hecho de que se ocupa de establecer conexiones entre las ideas y entre los acontecimientos y nuestro comportamiento frente a ellos. Aún considerado solo bajo este aspecto, el cerebro es más complicado que cualquier artefacto fabricado por el hombre. Existen más conexiones posibles en un solo cerebro que las que habría en un conmutador mundial si cada ser humano tuviese un teléfono. Además, una parte del cerebro parece ser capaz, en una situación de emergencia, de sustituir a otra con mayor facilidad de la que le sería posible cualquier conmutador de creación humana. El cerebro está encerrado en la parte superior del cráneo. Está dividido en 2 mitades y tiene aproximadamente el tamaño de un coco grande. La médula espinal tiene la forma de una caña delgada con un nudo en su parte superior. El cerebro rodea a este nudo y está conectado con él por 1.000.000 de pequeños cordones nerviosos. La gente se pregunta a menudo qué proporción del cerebro
se usa realmente y de qué porción puede prescindirse sin mayores trastornos. A veces se producen lesiones en el cerebro, ya sea antes, durante o después del nacimiento, y entonces podemos responder a estas preguntas, ya que las partes lesionadas sufren, después de un tiempo, un proceso de licuefacción, a consecuencia del cual desaparece la sustancia cerebral, que es reemplazada por una porción de líquido acuoso. Sorprende en estos casos comprobar la cantidad de masa cerebral que puede destruirse sin que el individuo o sus amigos adviertan anormalidad alguna. Un hombre tenía desde su nacimiento varias de estas porciones líquidas dentro de su cerebro, tan amplias que aproximadamente solo la mitad del tejido estaba conservado. Sin embargo, cursó aparentemente sin trastornos la escuela secundaria y se estaba desempeñando eficazmente como mecánico de autos en el momento de consultar al médico. La única razón que lo llevó al médico fue que súbitamente comenzó a padecer convulsiones epilépticas. Hasta que éstas comenzaron, ni él ni sus familiares sospecharon trastorno alguno. Solo cuando fue a ver al médico advirtió que sucedía algo extraordinario. Debido a ciertas irregularidades en su visión y en su desarrollo muscular, que jamás habían interferido en su trabajo lo suficiente como para que se diese cuenta de ellas, el neurólogo tomó radiografías que demostraron la existencia de cavidades en el cerebro. Algunas partes del cerebro tienen funciones especiales, pero otras son capaces de reemplazarse gradualmente entre sí. Si una de las partes esenciales es destruida, el individuo no será capaz de desempeñar la función que incumbe a dicho sector del cerebro. Si se destruye la mitad de la extremidad posterior, el campo visual del individuo se reducirá a la mitad y éste quedará ciego de un lado, no del ojo derecho, por ejemplo, sino de la mitad derecha de cada ojo. Si las dos mitades de la extremidad posterior son destruidas, el individuo quedará casi completamente ciego. En algunos casos, aún las funciones de estos sectores especializados pueden ser desempeñadas por otras secciones del cerebro. Un ataque de apoplejía o shock, como a veces se lo llama, es producido por la destrucción de una parte del cerebro bajo cuyo control se encuentran ciertos músculos. Cuando esta porción es destruida, los músculos se endurecen y el individuo es incapaz de controlarlos normalmente. Con una larga práctica, sin embargo, otras porciones del cerebro pueden aprender a reemplazar a las destruidas, por lo que algunos apopléticos son capaces de recuperar el control de sí mismos después de un ataque. En el caso del mecánico, mencionado más arriba, la mayor parte del tejido cerebral destruido no tenía ninguna función especial, de modo que el hombre pudo continuar desempeñando normalmente su trabajo. La razón por la cual es posible prescindir de una buena parte del tejido cerebral reside en que el cerebro funciona habitualmente como un todo. En este aspecto, el trabajo del cerebro difiere del de una central telefónica. Si alguna de las centrales telefónicas en Francia fuese destruida, habría menos teléfonos en servicio en dicho país. Pero si un hombre aprende francés, este conocimiento no puede ser parcialmente destruido, destruyendo una parte especial del cerebro, porque el individuo sabe el francés con todo su cerebro y no con una parte de él. No existe una protuberancia del lenguaje. Casi puede afirmarse que la falta de algunas partes del cerebro no interfiere en el conocimiento, el pensamiento y otros aspectos de la actividad mental más de lo que lo haría la falta de una pierna. Por cierto, que en la vida real, esta última produce a menudo más síntomas mentales que la primera. El cerebro puede ser considerado como una parte del sistema de energía
que es un ser humano. A partir de esta base podemos permitirnos suponer que el cerebro tiene otra función de importancia semejante a la de ser una especie de central telefónica. ¿Cuál es? La de acumular energía. Existen algunas pruebas que confirman esto. Recordemos el caso del gato al cual se le extirpó la parte superior del cerebro. El animal parecía incapaz de acumular sus sentimientos y daba rienda suelta a la ira, a la menor provocación. Del mismo modo, no era capaz de acumular recuerdos, ni siquiera el del impulso de mover sus extremidades cuando se las estimulaba. En el caso de los seres humanos con cerebros íntegros, la capacidad de acumular energía mental se encuentra altamente desarrollada. Los adultos normales pueden guardar sus sentimientos hasta el momento oportuno para expresarlos. En lugar de entregarse frecuentemente a cóleras sin freno, pueden acumular recuerdos y recordarlos luego. Pueden acumular el deseo de mover sus extremidades en respuesta a un estímulo, tal como tendrán que hacerlo luego en el sillón del dentista. En algunos casos raros es necesario extirpar el lóbulo frontal del cerebro en los seres humanos como tratamiento para determinados tipos de enfermedades, y entonces podemos observar hechos que nos inducen a pensar que el individuo ya no es capaz de acumular sus sentimientos e impulsos tan bien como cuando su cerebro estaba íntegro. Después de una operación de este tipo, los individuos actúan más impulsivamente y muestran muchos de sus sentimientos con más rapidez que antes. Muchos otros hechos que de otro modo aparecerían como misteriosos pueden explicarse suponiendo que una de las funciones del cerebro consiste en acumular energía. Considerando desde este punto de vista el cerebro es el órgano de la espera. Uno de los factores más importantes para la conducta social y familiar y para las relaciones entre los seres humanos es la capacidad de guardar sin angustia las energías cuando el discernimiento del individuo le dice que es aconsejable esperar antes de actuar. Si nuestra suposición es correcta, el cerebro acumula la energía liberada por las glándulas y otros órganos hasta que llega el momento adecuado. De este modo, su capacidad acumulativa desempeñaría un papel importante en la tarea de evitar que la gente cometa disparates solo porque sus tensiones la impulsan a hacerlos. Podemos incluso imaginar al cerebro en la vida cotidiana cargándose y descargándose como una batería viviente, tal como lo ilustra el caso de la bofetada de $10.000. Midas King, el dueño de la fábrica de conservas de Olimpia, era un biserotónico brusco e inquieto y un poco irritable. Las cosas no marchaban sin tropiezos en la fábrica durante la guerra. Se trabajaba a toda velocidad. El personal cambiaba continuamente y se cometían frecuentes errores. Cada día era una serie continua de disgustos para Mr. King. Pero él trataba siempre de controlarse. Fue a ver al Dr. Triss en busca de tratamiento psiquiátrico para su hipertensión. La señora King, que lo acompañaba, refirió al médico un incidente de la víspera. Apenas vuelto a su hogar de regreso de la fábrica, Mr. King parecía bastante tranquilo hasta que su hijito de 3 años cometió una travesura, después de lo cual Mr. King le propinó una terrible bofetada en la cabeza. Mr. King sintió que el golpe estaba justificado, pero su mujer le dijo que había ido demasiado lejos y tomó al niño en sus brazos para calmarlo. La causa de la explosión de la ira de Mr. King era que el niño había roto en pedazos un billete de $1. Mr. King se sentía ahora compungido por su conducta. «Me parece que veo la situación», dijo el Dr. Triss. «El niño rompió un billete de $1, pero usted, en lugar de castigarlo por valor de $1, lo castigó por valor de 10. ¿No es así?». Mr. King y su mujer convinieron
en que era una buena descripción de lo sucedido. El problema es, dijo el médico, ¿de dónde provienen los otros $9 de disgustos? Desde luego que los trae a casa de la oficina. Sus sentimientos se cargan en la oficina y se descargan en casa. Y ahora, después de algunos años de este tipo de vida, su presión arterial no desciende tan fácilmente como antes. Así que lo que debemos resolver es cómo evitar que se irrite tan fácilmente. Debemos hacer notar aquí, al pasar, que el niño, como el criminal aprende qué castigo debe esperar por una falta dada, está dispuesto a aceptar sin rencor esa proporción de castigo. Pero si se lo castiga por valor de $10 por una falta de 1, acumula resentimiento por valor de 9, ya que no obstante su inexperiencia, advierte de algún modo que se lo está convirtiendo en el chivo emisario de las faltas de otro y se siente agraviado por esa injusticia. Este pequeño ejemplo muestra cómo la acumulación de energía y la forma en que se la libera son sumamente importantes, tanto para el buen funcionamiento corporal como para las relaciones con los demás, ya sea en el hogar o en el trabajo. Además de los sentimientos, también los conocimientos y la experiencia se acumulan bajo la forma de recuerdos. Los individuos mentalmente defectuosos tienen una capacidad muy pobre para este tipo de acumulación. Los imbéciles y los retardados aprenden con dificultad y como han aprovechado poco de su experiencia previa, su discernimiento es escaso. Ambos tipos de acumulación son diferentes. La capacidad de un hombre para acumular conocimientos nada tiene que ver directamente con su capacidad para acumular sentimientos. Esta es la causa por la cual tantas personas inteligentes se comportan tan tontamente en sus relaciones con los demás, y es también en parte la razón por la cual, no obstante ser lento de entendimiento, un individuo puede igualmente vincularse con otros. Admiramos a la gente por su inteligencia, pero la queremos por la forma en que maneja sus sentimientos. Quienes desean desarrollar su personalidad deben decidir, por lo tanto, si desean desarrollar una u otra parte o ambas. Si despliegan solo su capacidad para acumular conocimiento, serán admirados pero no queridos. Pero si quieren que a esa admiración se una el afecto, les será beneficioso desarrollar su capacidad para acumular sentimientos y para expresarlos de una manera aceptable. En la medida en que ambos aspectos pertenecen al campo mental, el cerebro es probablemente el órgano del cuerpo al que más directamente incumben. Es el órgano del aprendizaje y de la espera, donde, según nuestras suposiciones, se acumulan sentimientos y recuerdos. Es también el órgano central, donde se establecen las conexiones entre las ideas y entre los acontecimientos del mundo exterior y nuestra actitud frente a ellos.